bienvenidos a un episodio más del podcast La Ciencia de la Pérdida de Peso. Hoy estamos con la doctora Adriana Estrada, que es pediatra, y vamos a hablar de un tema interesantísimo, y es que cómo el azúcar y los alimentos procesados están afectando a nuestros niños. Soy el doctor Donald Vega, fundador de Philosophy Nutrición, y gracias por acompañarnos en este episodio que estoy seguro que nos va a generar muchísimo en qué pensar y qué cambiar, por supuesto. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias, Donald, por la invitación. Realmente para mí es un tema muy importante el poder expresarnos desde el lugar de lo que yo he aprendido como paciente de Philosophy y cómo he logrado, ¿verdad?, que esa información llegue también a mis pacientes y cómo hemos ido cambiando la alimentación de los niños. Entonces yo creo que es algo muy importante de hacer. Ok, bueno, excelente, me parece súper bien. Entonces, si quieren, empecemos. ¿Cómo fue su historia de empezar esta transformación? Para empezar, ¿cuál fue el detonante y cuál fue la experiencia en general una vez que ya tomó la decisión? Y se lo pregunto desde dos puntos de vista. Uno, obviamente la parte personal, humana, yo quería, no sé, verme mejor o más energía o lo que sea. Eso por un lado. Pero lo otro, a nivel profesional, se topó con cambios y choques de paradigmas que dijeron, ay, esto no me gusta, esto está muy incómodo, qué raro, o fue más como un poquito de aceite por aquí, otro poquito de aceite por allá y el proceso fue muy fluido. Cuéntame porque eso me interesa muchísimo. Pues yo llego a Philosophy en el 2019, realmente después de un proceso, o sea, yo tuve a mi hija en el 2015, hice una diabetes estacional y en el 2018, 2019, realmente empecé a tener glicemias en ayunas un poco altas. Entonces empieza ese cuestionamiento mío, porque realmente no es una diabetes, pero con hemoglobinas glicosiladas altas. Y hablando con mi internista, pues yo decido hacer un cambio en el estilo de vida. Yo digo, antes de llegar a medicarme con algo más o hacer algún otro, ¿verdad? O dejar que esto progrese a una diabetes, porque muchas de las personas con diabetes estacional, o sea, uno debería seguirse chequeando, y eso es que a veces a las mamás se nos olvida también que uno sigue siendo importante cuando se convierte en mamá, porque como dice mi internista, la diabetes estacional es una ventana a lo que puede pasar 5 años después. Y imagínate, 2015 nace mi hija y esto está pasando 2018, 2019. Entonces, si uno lo deja progresar, sí puedes entrar en un proceso de una diabetes tipo 2, porque el cuerpo se cansa y deja de producir insulina. Entonces yo dije, bueno, entonces yo lo estoy tratando de esa forma, yo creo que el ponerme como prioridad no está de más. Entonces yo llego a Philosophy buscando como un camino para entender cómo bajar mis glicemias y que fuera un poco más eficiente a nivel metabólico. Y en el proceso, pues me encuentro todo un cambio de estilo de vida que realmente implementarlo no es difícil, es hacerlo consciente. Y cuando uno empieza a utilizar el espacio de meditación, el dormir mejor, el comer mejor, el seleccionar los alimentos, todo empieza a cambiar porque tu vida empieza a cambiar. Entonces, obviamente esto se refleja no solo a nivel familiar, sino a nivel de los pacientes. Entonces uno se empieza a cuestionar qué cosas están comiendo mis pacientes. Interesantemente, en el 2020 lo que vemos es que estos niños que se encierran por todo un año, y la mayoría llegaban a la consulta con un aumento de peso, ¿verdad? Porque seguíamos consumiendo muchos alimentos y no nos estábamos moviendo. Y el movimiento es fundamental para los niños, para los adultos mayores, todos tenemos que movernos. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a trabajar un poco más con estas familias de mis pacientes y cambiar el paradigma de los alimentos procesados y de las grasas buenas. Miras que a nivel de sociedad nos cuesta un poco, pero yo creo que el hacerlo consciente mejora muchas cosas, porque los azúcares refinados y todas estas cosas que utilizamos o las grasas que no son tan buenas, sí repercuten mucho también hasta en la forma en la que el niño se comporta, ¿verdad? Hay más hiperactividad asociada al azúcar, o niños que no están ganando peso bien porque los hacemos comer comida, como les digo yo a las mamás, muy baja en grasas, porque creemos que eso es lo que es bueno también. Y todos los grupos de alimentos son necesarios, sobre todo en el periodo de crecimiento. Okay.
Súper interesante. Ahora, ¿una pediatra acompaña a un niño hasta qué edad? Bueno, en la teoría, nosotros deberíamos verlos hasta los 18 años. En la práctica, cuando se me vuelven adolescentes, ya se vuelven muy grandes para ir donde el pediatra. Entonces, por lo general, nos llegan como entre 13 y 14 más o menos, pero uno debería acompañarlos toda la adolescencia. Eso también es parte Ok, del rol del pediatra. Ujú. ok, vieras que ahora nosotros andábamos en un congreso en Salt Lake, andaba presentando ahí sobre el tema mental, cómo los pacientes se autosabotean y qué hacer al respecto. Fue bien interesante porque tocó internamente a mucha gente. Esa es la idea, esa era la idea, poder trasladar las historias de tantos pacientes que nosotros hemos visto a no solo una parte mecánica, vea, usted tiene que comer esto, tiene que acostarse a esta hora, sino por qué alguna gente no lo hace. Y es 80% un tema mental, siempre es un tema mental. El 20% es una mecánica tan sencilla, ¿verdad? Que hasta da risas, porque es haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, y la persona que lo hace es como un robot, funciona. Pero a lo que voy con esto es que se estuvo hablando sobre el tema de los niños y se habló una estadística que a mí me llamó poderosamente la atención porque era muy consistente con lo que nosotros hemos visto en la clínica. Durante la pandemia, la gente, en nuestro caso, hemos visto que aumentó 12 kilos de peso. En Estados Unidos fueron 13 kilos de peso. Entonces, eso obviamente fue una estadística global en adultos. ¿Qué ha visto usted en la consulta con los chicos o los adolescentes? ¿Qué tanto ha habido aumento de peso? ¿Es consistente lo que ha estado pasando? Y de ahí, pues obviamente, esta conversación que estamos teniendo para ver si podemos concientizar un poco a la gente de cuáles pueden ser las causas de eso. Bueno, en la pandemia el 20% de los pacientes aumentaron de peso y estamos hablando de que nos aumentaron entre 3 a 5 kilos, que en un niño eso sí se traduce en bastante, porque estamos hablando de que en las curvas de crecimiento subimos por lo menos 2 percentilos. Entonces, muchos se nos salieron de la curva, llegaron a sobrepeso o hasta obesidad y los que más sufrieron fueron sobre todo los adolescentes, porque estaban más metidos ahí, y los niños preescolares, interesantemente, porque los preescolares no salían a ningún lado y estaban completamente en su casa sin hacer actividad física. No había ni siquiera lugares como las piscinas las fueron abriendo muy tardíamente o en lugares a los papás les seguía dando mucho miedo llevarlos. Entonces, al tener cero actividad física, estos niños sí nos han ido presentando mucho más sobrepeso y obesidad. Mucho tiene que ver también con el hecho de la calidad y el tipo de alimentos que se les da, pero nosotros hemos tenido no solo una pandemia con el coronavirus, sino la pandemia de sobrepeso y obesidad se nos duplicó, que ya de por sí como sociedad estábamos un poco con sobrepeso en la población infantil. Entonces, como un 20% es la estadística que usted maneja entre sus pacientes de que tuvieron esa repercusión en el peso. En la población infantil general, Wow. en Ok. general. Ok, bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta y es que precisamente ahora en el Congreso se estaba hablando porque una de las complicaciones del sobrepeso y la resistencia a la insulina es el hígado graso no alcohólico en adultos. Y es, de hecho, la causa principal ahora, ojo, no alcohólico, la causa principal de trasplante. Entonces, estamos hablando de que hay un faltante de hígados sanos para la gente que está necesitando cada vez más un trasplante porque el hígado está graso por origen no alcohólico. Entonces, para poner un poquito en contexto, el otro día hablé con un paciente que empezó en Alajuela, yo lo llamé para conversar un poquito y conocer un poco sobre su caso. Y me dice, vieras que tengo hígado graso y ¿sabes qué es lo que me extraña? Yo no fumo, no tomo. Entonces todavía hay una asociación a que el hígado graso es por alcohol, pero en realidad lo que está destruyendo los hígados en la actualidad es el azúcar, que es de hecho el tema de hoy. Entonces decían, es grave lo que estamos viviendo porque ya yo tengo pacientes de 7, 8 años que llegan a la consulta con hígado graso. Y si estas personas en algún momento van a ser las que van a ser donadores para los que actualmente empiezan a necesitar trasplante, entonces nos vamos a quedar sin poder hacer ni un lado ni el otro porque no estamos saludables por ninguno de los dos extremos. ¿Qué está viendo usted en consulta en relación No, a eso?
sí, no solamente tienen hígado graso, ¿verdad? Tienen alto el colesterol, alto los triglicéridos, porque es muy interesante porque la gente cree que los triglicéridos tienen que ver con grasas. Y ese es el que más se modifica con azúcares, digamos, de las grasas. Si yo controlo la parte de azúcares y de consumo de frutas, los triglicéridos automáticamente van a bajar. Pero también tenemos con sobrepeso y obesidad, colelitiasis en niños, o sea, piedras en la vesícula, Wow. y hemos tenido más casos de pancreatitis y son no alcohólicas porque estamos hablando que son en niños. Wow. Entonces, sí realmente es algo interesante porque no estamos midiendo el impacto que tienen los azúcares en nuestra alimentación. No necesariamente tenemos que quitarlos al 100%, sobre todo en los niños, pero sí tenemos que usar los mejores, ¿verdad? La mejor presentación, porque al final, una de las cosas que yo también he aprendido en filosofía es que todo tiene azúcar, ¿verdad? Las frutas, las vegetales, o sea, yo no tengo que comerme un queque ni un chocolate para comer azúcar. Entonces, es importante seleccionar los alimentos que yo le presento y que le doy a mi hijo. ¿Por qué? Porque el metabolismo se va haciendo tolerante y a veces la diabetes tipo 2 es porque el páncreas se agotó, ¿verdad? Se agotó con insulina porque tengo un metabolismo que se ha ido, ¿verdad? Con el tiempo llenando de otras cosas. Entonces, es muy interesante cómo hacer esas modificaciones en los niños les ayuda un montón porque no les estamos quitando la parte de comer, sino es aprender a comer mejor. Tenemos, sobre todo en los niños con mucha obesidad, eh, más o menos un 30-40% van a asociar o hígado graso o hipertensión en la infancia, en menores de 15 años. Entonces son cosas que tenemos que tomar también en cuenta a la hora de hacer las modificaciones en la alimentación. Ok, hablemos un poquito del azúcar, porque creo que esto es importante. Bien lo decías ahora, el azúcar no es solo el azúcar, hay cosas que tienen azúcar que tal vez uno no pensaría que las tienen. Voy a poner un ejemplo. Una vez estaba yo en un café, estaba sentado y de pronto veo a una señora, pide su café, creo que era un espresso, que a mí me encanta el espresso, entonces lo detecté. Y después de ella pedirse su espresso, pide solamente un vaso con agua para su hija. Y yo, interesante. Se sientan. En eso ella toma la azucarera que estaba en la mesa, toma una cucharadita y le sirve en el vaso con agua una cucharadita de azúcar. Y yo, ¿qué es esto tan raro? Pero no se quedó ahí. Sirvió 2 cucharaditas. Sirvió una tercera cucharadita mientras que la revolvía. ¿Pero qué le pasa a esta señora? Sirvió una cuarta cucharadita. 5, 6, 7, 8 cucharaditas de azúcar blanca y empezó a moverla y le dijo, aquí está tu bebida. Wow. Yo me quedé como una Coca-Cola. Me quedé petrificado y dije, ¿qué le pasa a esta señora? Entonces, ¿cuál es la realidad de esta historia? Que es una historia que no es cierta, la estoy inventando, pero simplemente la uso para poner en perspectiva lo que un padre le da a su hijo cuando le sirve un vaso de Coca-Cola. Son 8 cucharaditas de azúcar. Lo que pasa es que como la mercadotecnia nos ha traído a pensar la Coca-Cola es libertad, la Coca-Cola es felicidad, la Coca-Cola son momentos de familia. Entonces no nos cuestionamos lo que están tomando y estamos tomando nosotros, pero si lo vemos cambiando un poco el contexto con algo que se supone que es saludable con el agua y le meto yo esta historia, la gente cuando yo cuento esta historia literalmente se les cae la boca abierta, ¿verdad? Entonces cambiar un poco el contexto para darle como no sé, un movimiento fuerte a la gente para que vea, es que esto es lo que pasa y tal vez no lo vemos así, entonces simplemente nos escapa, esto puede ser un problema. Bueno, yo te voy a contar otra historia que puedes usar con el azúcar, los frescos naturales, porque no son naturales y los usamos mucho en el día a día y con los pacientes pediátricos porque es lo que comen. Es que yo le doy juguito de papaya,
pero no es la papaya licuada, es la papaya y además el azúcar que le echan, porque es que la sandía a veces no está muy dulce, doctora, entonces yo le pongo azúcar. Entonces, además de las frutas, estamos agregándole azúcar a las frutas, que ya de por sí es pura fructosa. Entonces, sí, es el hecho de tener claridad de lo que yo consumo en términos de azúcar, yo creo que es muy importante. Ok, ahí va otra. Yo salí de San Clair en el 92. Entonces me invitaron hace 2 años, antitos de la pandemia, sí, por ahí. Me invitaron a que fuera juez en la feria científica de la escuela en San Clair. Entonces, yo por supuesto, ¿cómo no voy a volver? Y entonces había que pasar eran preescolares, no, escolares y preescolares. Entonces había que pasar por los proyectos de cada uno y había uno que fue el que ganó, en donde los niños agarraron. Vamos a compartir la imagen acá para que ustedes vean de qué es lo que estoy hablando. Agarraron una serie de productos procesados y pusieron la foto, no, perdón, el producto en sí pegado en una cartulina y al lado una bolsa con azúcar con el equivalente de lo que eso trae en azúcar. Entonces estaban los Skittles, estaba un té frío de limón, de estos que le dan los papás a los niños para que lleven de merienda, estaban galletas, estaban confites, estaba Coca-Cola, estaba un jugo Cairns. Entonces vieras que me pareció muy acertada la decisión de que ese grupo ganara, porque es generar conciencia en niños que tal vez no tienen la menor idea de lo que están comiendo. Y la responsabilidad recae, porque ellos no pueden tomar la decisión de qué les compran, recaen en sus padres, pero creo que ahí es donde tenemos que hacer un trabajo fuerte para que haya una conciencia real de lo que está pasando. Procesados. Hablemos un poquito de los procesados. ¿Qué cosas ve usted que regularmente le dan a los niños y que lo siente justificado porque son niños? Bueno, toda la sección de alimentos infantiles en los supermercados, pero son alimentos altamente procesados, pero todos tienen muñecos y dicen para niños, entonces las mamás creen que eso es lo que hay que comer. Empezando desde los tipos de cereales, todos los colados que presentan para los niños pequeños. Entonces es muy difícil cambiarles la idea de que porque tengo que darle un colado que viene en un tarro cuando yo puedo usar la fruta entera, ¿verdad? Que además me sale más barata. Y a veces no siquiera lo hacen de forma consciente, porque como me venden tanto, yo tengo que comprar el colado para dárselo, porque eso es lo que le toca al niño, ¿verdad? Entonces, todo lo que son embutidos, que a veces no son de las mejores calidades, y si uno entiende que a veces es mucho más fácil de dar, ¿verdad? Para que el niño lo consuma, como las salchichas, como los muslitos de pollo. Hay un montón de productos procesados que nos lo venden con stickers de niños, desde yogures, desde galletas, desde jamones y todo eso, que a veces lo que hacen al volverlos como para niños o en versión light es que me cambian grasas por más azúcares y al final de cuentas entonces tampoco es un producto tan saludable. Sí, varias cosas en relación a esto. El otro día había una señora, me llamó poderosamente la atención una sorpresa que me llevé, porque estábamos buscando para mi hijo hace 2 años en el kinder la fiestita. Entonces les íbamos a llevar agua, pero pasamos por el área donde estaban las botellitas pequeñas de agua, pero habían jugos, de estos jugos para niños. La gran sorpresa que me llevé fue que ahora muchos de estos jugos traen edulcorantes artificiales. Son dulces, le meten edulcorantes artificiales sin informar en el frente del paquete y no se da uno cuenta sino hasta el momento en que está leyendo la etiqueta, donde hay sucralosa y acesulfame K casi que ahora en todos los productos de frescos para niños. Digamos, en cierto grado, las empresas generando algo de conciencia. Puña, sí, le estamos dando mucho azúcar, entonces quitémosles el azúcar y le metemos edulcorantes artificiales. El tema es que México, que es el primer país en Latinoamérica en levantar la voz en términos del Ministerio de Salud, empezaron a hacer una práctica. Y es que en este tipo de productos como, no sé, chocolates, papitas tostadas, bebidas gaseosas, ponen una leyenda que dice: este producto es alto en azúcar, este producto es alto en grasa, este producto es alto, trae edulcorantes artificiales
y estos no se recomiendan en niños. Entonces le informan a la población de antemano en una etiqueta grande en el producto que lo que están a punto de consumir no se debería consumir en niños, pero aquí la sorpresa que me llevé es que se lo está metiendo a todo el mundo sin darse cuenta, y entonces ahí es donde vamos a otra pregunta que le tengo en relación a esto. ¿Qué ha visto usted en comportamiento a través de los años? ¿Cuánto tiempo tiene usted dedicándose ya a pediatría? Bueno, este año cumplo 20 años de ser pediatra, Bueno, entonces. entonces, ¿qué evolución ha habido en la parte cognitiva y en la parte de comportamiento en los niños a través de estos 20 años? ¿Se ha mantenido estable la tendencia o hay algo que realmente está cambiando? Lo que hemos visto es que se ha aumentado mucho la parte de trastornos de conducta, sobre todo trastornos de conducta asociados con hiperactividad. Obviamente en las escuelas todas las maestras quieren que los niños lleguen con un diagnóstico porque es muy fácil ponerles como un sticker y este niño es hiperactivo, este niño es oposicionista desafiante, este niño es tal cosa. Pero realmente los niños tienen trastornos conductuales que además se pusieron peor con la pandemia por también el tipo de alimentación, porque si yo tengo una dieta alta en azúcares, baja en grasas, entonces eso significa que cada tiempo de comida tengo que consumir más o cada vez más seguido porque no tengo esa llenura o esa saciedad que me dan las grasas. Son niños que pasan todo el día en modo alerta, ¿verdad? Y Además, picando, y y picando. picando. Y además tengo muchas bebidas asociadas que tienen cafeína y se las damos porque es el té frío y se pueden tomar 2 litros de té frío y esos chiquitos brincan, ¿verdad? Como conejos hasta las 10 de la noche y los papás no saben qué hacer. Entonces, sí hemos visto, ¿verdad? Un aumento en diagnósticos, un aumento en consultas, sobre todo, si te puedo decir, en los últimos 5 o 6 años que eso ha ido empeorando. Y va de la mano también con niños con sobrepeso y con obesidad, ¿verdad? Porque tenemos malos hábitos de alimentación. Y yo tenía una paciente que, o sea, la mamá del niño me decía, es que yo no, es que doctora, yo trato de darle buena la comida, pero él se va a la pulpería y se compra un chocobanano. Y yo, pero ¿quién le da la plata? O sea, la plata, o sea, el chiquito no tiene. Si Sí, usted no le da, él no puede ir. sí, sí. Entonces, es esa incapacidad también de las mamás a veces o de los papás de poner unos límites sanos y de decir, o sea, esto es lo que hay de alimentación y está bien, podemos comernos algo, ¿verdad? Fuera de esa alimentación el fin de semana, un día X, el día del cumpleaños, pero no hacerlo todos los días. Y ahí es donde entonces tenemos que ir seleccionando qué alimentos comemos y tratar que el día a día sea una dieta mucho más artesanal y mucho más básica en la casa con mejores grasas y con mejores alimentos. Y no tanto Sí. lo que me venden en el supermercado para niños, ¿verdad? Sí, vieras que ahí hay un tema que, como decían los abuelos, se las trae, y hay varios exponentes que mencionan al respecto de cómo una transformación en la forma de crianza ha producido una disminución en los límites y por lo tanto niños desafiantes, personas que esperan cambiar el mundo en 6 meses, llegan al trabajo y vieron que no cambiaron el mundo en 6 meses, entonces renuncian, está habiendo digamos, un cambio constante en puestos en empresas que les sale carísimo a las empresas, pero todo tiene que ver con que eh, nuestros papás, yo tengo 47 años, vivieron una etapa de transición en donde nos trataron a nosotros mejor que como ellos vivieron, porque sus papás vienen de la época de la guerra y depresiones económicas y otras cosas. Entonces ellos le dieron comodidad a sus hijos, esos hijos le dieron comodidad a nuestra generación y nosotros le damos comodidad a nuestros hijos para que no sufran. Y pobrecitos, y mucho tiene que ver con que ahora no se le puede decir, porque ya todo el mundo está poniendo una denuncia, que eso es llegar a un extremo. Pero estoy clarísimo de que los límites se tienen que poner, y si los límites no se ponen, entonces el niño termina haciendo lo que le da la gana en cómo come, en cómo se comporta. Ahora, hay una tendencia clara en el aumento en autismo y eso viene Ujú. escalando y tiene que ver mucho con el tema de alimentación. Entonces Sí. vale la pena mencionar esto porque creo que muchas personas podrían sacar beneficio no solo en el tema de autismo, sino en déficit atencional con o sin hiperactividad. Y es que hay una intervención base que se usa con esta población que es sin Ujú. azúcar, Sí. sin gluten, sin lácteos,
sin edulcorantes artificiales ni alimentos procesados que tengan productos químicos y sin oxalatos, que son unas moléculas que están en espinacas, chocolates y otros alimentos que pueden provocar una interferencia a nivel cerebral. Hay una molécula que se llama gluteomorfina y otra que se llama caseomorfina, que vienen del gluten y de la caseína, que es la proteína de la leche, que en muchas personas susceptibles generan el efecto de adormecimiento y falta de atención, relajación extrema que produce la morfina. Entonces, en esos pacientes se ve un muy buen resultado cuando se hace una exclusión de estas 5 cosas. Sin embargo, puede ser que por 1 o 2 semanas haya, no sé si viste Los Increíbles, esta fábula de la familia de Los Increíbles, que al final Jack se vuelve como un diablo en la última escena, ¿verdad? Que descubrieron cuáles eran los poderes y pasaba ¿verdad? Eso le pasa a sus chiquitos porque al quitárseles esa molécula a la que son adictos. adictos. Es un síndrome de abstinencia. Exacto. Realmente es entonces así. se vuelven así, pero después entran a un punto de estabilidad. Y todo tiene que ver con lo que están comiendo. Todo, exacto, absolutamente todo. Entonces, bueno, valga la oportunidad para hacer un llamado a conciencia de parte de nosotros clínicos y de parte de usted que ve los comportamientos como realmente vienen afectándose negativamente, en que sí hay que hacer un hincapié. De hecho, es tanto el problema, nosotros lo vemos con los pacientes que nos dicen, ¿y qué hago yo con mis hijos? Yo voy a empezar a comer así, pero ¿cómo come mi familia? Entonces, igual, de hecho, estamos creando un programa de educación para los padres que sepan cómo hacer unas modificaciones en relación a cómo su hijo come. Como dice mi hija, ¿qué vas a desayunar? De huevos con tocineta, mamá. Ese es el desayuno básico en mi casa. Entonces, yo creo que es como irlos cambiando. Yo sí estoy clara que los hábitos de las familias hay que irlos modificando. Yo siento que el programa de Philosophy no solamente es el hecho de quitar las azúcares ni de volverlos malos, porque mucha gente cree que eso es entrar a Philosophy, sino es modificar la dieta, porque eventualmente uno puede volverlos a comer en pequeñas cantidades, pero realmente seleccionar los que son buenos, los que nos sirven, los que no me van a generar ningún otro problema a nivel metabólico a largo plazo. Y si yo enseño a mis hijos a comer así, van a tener una mejor calidad de vida, porque les estoy enseñando cosas que son súper importantes, que saquen tiempo para relajarse, que respiren, que mediten, que hagan movimiento, que coman alimentos y los seleccionen desde los alimentos que son buenos para mi organismo, ¿verdad? Entonces, voy trabajando el autocuidado desde que están niños y además haciendo conciencia en los papás de como les digo yo, es que el niño es un ser independiente y yo tengo que guiarlo y apoyarlo, pero no puedo tampoco evitarle el mundo que está a mi alrededor, pero yo le puedo enseñar cosas que le van a servir a través del tiempo. Sí. Entonces, todas esas cosas nos pueden ir ayudando. En términos de autismo y de trastornos de la conducta, el hecho de modificar las dietas sí se ha visto que los niños mejoran en temas de concentración, mejoran en tiempos de atención, mejoran y mejoran sobre todo la parte de hiperactividad, ¿verdad? Se nos van calmando un poco. Correcto, yo tuve la experiencia como en el 2013 con una pacientita que literalmente ella pasó de una escuela especial a una escuela adaptada en 6 meses de cambiar la alimentación, y fue una transformación increíble que tuvo ella en términos de comportamiento, de empezar a asociarse con otras personas, porque era un síndrome bastante severo en el caso de ella. Entonces sí puedo dar fe de que es una realidad, eso funciona. Y vieras que algo que estaba tocando ahorita es tener conciencia de lo que los niños están comiendo. Se ha visto en la actualidad, y esto tiene mucho que ver también con la llegada de la pandemia, es un contexto complicado porque, no sé, digamos yo trabajo en una empresa y esa empresa hubo cierre total, me mandaron a trabajar con mi computadora y a mi hijo a mi casa también porque ya no están yendo a clases. Dijo, puña, ¿qué hago yo mientras mi hijo está aquí y necesita de mi atención, pero digamos tiene 6 años, 5 años, pero yo tengo que estar trabajando, tome el Nintendo y empiece a jugar, o vaya, métase a YouTube y empiece a ver. Esos niños que aprenden a comer cuando están viendo una pantalla, pierden la capacidad de discernir estoy satisfecho, y se ha encontrado que terminan comiendo muchísimo más porque ellos están simplemente en automático.
¿verdad? Ujú. Hay un libro ahí que se llama Coco y Mumu, que es un muy buen libro que habla de cómo cuando los niños están frente a una pantalla están literalmente hipnotizados. Sí. Entonces están come y come y Ujú. no se dan cuenta. Entonces un muy buen primer paso es retomar relaciones, sacar tiempo para comer en familia, En fuera de familia, sí. pantallas, para que ellos entiendan, mastiquen, sepan o le tomen aprecio a la comida, porque eso es una forma de darles un poco de conciencia y que no terminen comiendo muchísimo más de la cuenta. Y vieras que eso es algo que nosotros en lo particular trabajamos mucho con mi hijo. El tiempo para comer es el tiempo para estar Para comer. nosotros sentados en familia. No hay tele, no hay Ujú. absolutamente nada. Ahora, los militares, qué bárbaro, Donald y María Fernanda, cómo maltratan a ese niño. No, mi hijo va a piñatas. Mi hijo va a Sí. piñatas, él llega, se tira, agarra uno, dos, tres confites en el momento, como él no tiene la costumbre de estar comiendo dulce y toma mucha agua. Entonces se comió uno, dos, tres confites, aquella gran bolsota que hacemos al día siguiente la botamos y él ni se dio Cuenta se da. cuenta ni se acordó. Y Sí, no sí. le privamos de ese ser niño, entre comillas, la experiencia de tirarse a la piñata. Entonces, no Así tiene que es en ser mi tan casa, complicado, igual. Los ¿verdad? cofitos desaparecen después y ni cuenta se dan, Ni se pero el dan hecho de cuenta. compartir con pares y de estar en la fiesta, eso es lo que les encanta y lo pasan bomba, pero no Exacto, tenés que comerte todo lo que recogiste en la piñata y eso exacto. también es importante. Sí, Ujú. sí. Quiero Sí, ser muy respetuoso de tu tiempo. ¿Algo más que ajá. querrás agregar sobre el tema de lo que estamos mencionando ahorita? Yo creo que abordamos cosas que son muy importantes. Yo creo que el mensaje más importante que podemos darle a los papás desde el lugar de alimentación saludable en niños es que hagamos consciente la cantidad de azúcar y cómo presentarle los alimentos de mejor forma, respetar los horarios de alimentación, ¿verdad? Que eso también es súper importante y como acabas de decir, que sean en familia para compartir, no con tablets, no con televisores, no con distractores, porque comer es compartir en familia, comer es darle a mi cuerpo cosas que son necesarias para ser productivo y moverme y me llena de felicidad, ¿verdad? Comer tiene que ser algo feliz. Ujú. Entonces, si yo lo hago consciente, trato de disminuir los alimentos procesados, trabajar más en la comida de la casa, hecha para la casa y estar juntos a la hora de comer, con solo esos pasos, la alimentación va siendo cada vez mejor y los niños van mejorando sus hábitos que nos van a servir a través de la vida y a través del tiempo. Correcto. Sí, muy, Ujú. muy acertado el comentario. Y Adriana, ¿dónde ves pacientes? ¿Estás actualmente dando consulta? Sí, bueno, yo trabajo de base en el Hospital de Niños, ¿verdad? Ok. Y tengo consultorio en Alajuela, en la Clínica Norsa, Ujú. y en Belén, en el Centro Pediátrico Amar. Ahí voy 2 tardes por semana a cada lugar. Ah, ok. ¿Y a dónde te pueden conseguir? ¿Tenés redes sociales, teléfono, correo? ¿Cómo es la mejor forma para poder localizar? Sí, te les voy a dejar mi celular ahorita, ahí me pueden contactar, sobre todo vía WhatsApp. A mí a veces me cuesta mucho contestar llamadas, pero sí los mensajes yo los contesto todos. Es el 6041-6062. Ahí entonces te pueden contactar para sacar cita. Sí, Perfecto. ahí yo los contacto y ahí yo los dirijo a la secretaria y los contactos que tenemos para las citas. Ah, Ujú, ok, ok, ujú. excelente. Bueno, no, encantado de verdad de tenerte en el Igual, podcast. De verdad que es un aporte muy, muy grande de una profesional que pues precisamente trata con una población que muchas veces no sabemos lo que les está pasando hasta que alguien nos dice, no, es que, puña, de verdad viene creciendo la obesidad, que el comportamiento está cambiando, y- medidores de salud se están deteriorando y ujú, ahí uno muchas veces no se da cuenta y es muy valioso. exacto. Hay que hacerlo consciente y evidenciarlo para que podamos cambiarlo. Si no lo vemos, no lo cambiamos. Y eso es Así así. es, así Ujú. es. Bueno, Adriana, muchísimas gracias No, gracias a vos por la invitación, de verdad. y de verdad muy, muy, muy emocionado por haberte tenido por acá. Entonces, amigos, hasta el próximo episodio y ya lo saben, apliquemos todos estos consejos y de verdad vamos a tener una transformación interna y externa también. ¿Por qué no? Hasta luego.